¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Todavía no estamos un buen número, pero creo que sí ya vale la pena empezar. Por una parte, comentarles, todavía les debo una clase, lo que voy a coordinar con ustedes para poder grabarla, ¿no? Habíamos quedado más o menos en el grupo que la información que va a tener esta clase en realidad es en base a lo que les voy a explicar ahora, que tiene que ver sobre el manejo de algunas herramientas que tiene el Inventor relacionado al cálculo, ¿no? A la generación de reportes y qué información nosotros podemos colocar en el documento, en nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, básicamente lo que voy a hacer el día de hoy, eh, es más o menos orientarles cómo tienen que hacer el capítulo 3, ¿ya? Y adelantarles de que, bueno, ya estamos próximos a la entrega del capítulo 3 y que estamos también próximos a la entrega de la parte de los planos. Lo que quiere decir que hoy día les voy a dar más o menos una idea de cuál es el formato de presentación que ustedes deberían tener para los planos y podríamos ver alguna herramienta o algo en particular que tal vez ustedes quieran ver, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿O algún comentario? ¿Cuándo es la entrega del capítulo 3? Perdón, Joel. ¿Cuándo es la entrega del capítulo 3? Eh, no les voy a dar para la siguiente semana, obviamente, ¿no? La siguiente semana vamos a tener una clase más de dudas, pero después de eso son puras entregas. Lo que quiere decir que si hablamos con fechas, más o menos, el 23 estaríamos viendo dudas sobre planos, sobre la parte de cálculo, y el 30 estarían entregando el capítulo 3 y el 7 estarían entregando los planos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Les había dicho, el diseño ya lo tienen que ir trabajando y si hay alguna duda, que me comenten para que podamos ver cómo subsanar. En función de eso, algunos hicieron algunas preguntas, ¿no? Y bueno, tratamos de ver cómo podían manejar la herramienta. Entonces, hablando con fechas, el 23 yo estaría dándoles una clase más de apoyo para la parte de planos y para la parte del capítulo 3. El 30 estaríamos entregando en realidad ya el documento completo, capítulo 1, 2 y 3, con la parte de anexos. Y el 7 estarían haciendo la primera entrega de los planos. Y después de eso, la segunda entrega va a ser hojas de proceso más la corrección de los planos y con eso estarían entregando básicamente ya el primer borrador del documento, ¿no? Entonces es Otra así. pregunta sobre lo que hemos entregado ya sobre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Correcciones o algo así no va a haber? Se les va a devolver, Joel. O sea, hay una razón por la cual no se les ha Ah, entregado todavía, no es por omisión, ¿sí? Pero sí se les va a entregar, no te preocupes, bueno, gracias. ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Mencionó que iba a subir el Inventor 2020. ¿Eso lo va a subir o ya No, en no? realidad no recuerdo haberles dicho que iba a subir el programa. Es más, cuando me preguntaron, les dije que era lo mejor que ustedes compren. Porque, pucha, para mí subir son casi 5 gigas y más, ¿no? Y para que descarguen Ah, ustedes también. Mira, lo que sí te puedo recomendar es el programa. Tú lo puedes descargar de la página oficial. O sea, tú entras a la página de Inventor de Autodesk y puedes descargar el programa oficial. Obviamente no te va a dar el crack. Ahora tú por cuenta propia puedes buscar en internet. Hay bastantes páginas de donde puedes descargar el crack. Desde ya el programita, si tú lo descargas de la página oficial de Inventor, te dan, no sé si es un mes o 2 meses de trabajo gratuito. O sea, puedes agarrar y usar sin ningún problema, no te van a molestar. Y es versión oficial, ¿no? Entonces puedes hacer también eso, Juan. está bien. ¿Y el costo del Inventor más o menos no sabe cuánto cuesta? Hace mucho que no compro programas, la verdad. Generalmente yo los descargo. Pero no sé, depende de la cantidad de discos y donde vayas a preguntar. Tal vez está
en el orden de los 15, 20 bolivianos, no creo que esté más. Ok, gracias. ¿Ya? Es 30 días, Inge. Eric, perdón, ¿a qué te refieres? Ah, ya, 30 Que te días. dan 30 Ah, ya, ya. Gracias, libres. Eric. 90 días el original craqueado está a 20. Ah, perfecto. Ahí está, ahí tienes el comentario ya del compañero. Entonces, es básicamente así, chicos, ¿no? Entonces, hay que apresurarnos un poco. Las revisiones, una vez pase la etapa de calificación del primer parcial, que es hasta la siguiente semana, ya no voy a tener tanto retraso con el tema de las entregas, ¿no? Porque ya tenemos fechas casi fijadas. Les estoy dando con bastante anticipación para que vayan trabajando y aprovechemos al máximo el tiempo. Por otra parte, comentarles de que ustedes ya han entregado los perfiles con la carta, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso es que ustedes regularicen eso a través de como ustedes han solicitado tutor, a través de la solicitud del tutor, vayan a cancelar a cajas, ¿no? No sé si estoy mal, pero creo que el costo de tutoría por estudiante, no es por proyecto, por estudiante, es de 400 bolivianos, ¿no? Lo cual a ustedes les va a dar una cantidad de horas de tutoría, ¿no? Por otra parte, comentarles, en realidad están trabajando conmigo el documento y yo voy a firmar sus certificados o las cartas, el informe de suficiencia cuando ustedes culminen. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la tutoría la van a realizar con mi persona, ¿no? Entonces, estamos aprovechando los espacios de la materia, obviamente, para avanzar, para que ustedes puedan ir elaborando, pero también vamos a tener otros espacios en los cuales podamos coordinar algunas dudas que tengan, porque en realidad las entregas ya me las están haciendo, ¿no? Entonces, en base a las observaciones que tengan, que yo les mande, van a tener tiempos para que puedan preguntar, ya sea que nos podamos reunir o podamos coordinar a través del grupo de WhatsApp o alguna llamada, digamos, ¿no? Entonces, es comentarles eso, ¿no? Tienen que ir ya a regularizar el tema de sus tutorías, entonces van a realizar el pago en cajas y tienen un comprobante, ¿no? En el comprobante sale el nombre de ustedes, por lo tanto, con ese comprobante, eso yo voy a mandar a jefatura y después de eso voy a mandar también la lista de los proyectos que ustedes están presentando y los estudiantes que están participando, ¿no? Entonces, de alguna manera se va a cotejar lo que ustedes están mandando con esa lista y estaríamos hasta terminar el segundo parcial ya presentando el primer borrador para que ustedes accedan a la predefensa, que va a ser el tercer parcial. Es como les había comentado, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Y que es un costo muy aparte esto de la tutoría. Es un costo aparte, es un costo independiente. O sea, ustedes pagan la tutoría, pero obviamente después tienen que pagar el derecho examen, el derecho para que den no es examen, su defensa de proyecto de grado, no predefensa, ¿no? La predefensa es para que se les habilite y cuando ya quieran inscribirse a la defensa de proyecto de grado tiene otro costo. Ese costo la verdad no lo manejo. Y si tengo el costo ahorita de tutoría es porque he consultado y me han pasado el dato y me han pedido que les explique más o menos cómo vamos a proceder. ¿Sí? Muy bien, Inge. Dos consultas más. ¿Cuánto se indicó el precio de la tutoría? Como no lo escuché muy bien. Ya, el costo de la tutoría es de 400 bolivianos por persona. No estoy hablando de proyecto, estoy hablando por persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás trabajando de forma individual, bueno, no hay problema, te cuesta 400 bolivianos y eso te da acceso más o menos a tener una media hora coordinando por semana para consultar, digamos, ¿no? ¿Qué problemas tienes? Eso con el tutor, obviamente vas a hacer eso conmigo, ¿no? Ahora, si están trabajando de dos, es individual, entonces tú tienes 400, el otro compañero tiene 400
y tienen un poco más de media hora para poder consultar, para que se puedan ver dudas o algún elemento que ustedes requieran para la elaboración de su documento, ¿no? Entonces es de forma individual, ¿no? Muy bien, Inge, Y gracias. una pregunta, ¿y es obligatorio pagar los 400? Si no, no vas a tener tutor. O sea, no es, si quieres defender por proyecto de grado, o sea, ahorita puedes hacer, no sé, lo que estamos haciendo ahorita lo puedes hacer solamente para la materia, ¿ya? Y bueno, al Ya. final no vas a defender, ¿no? Pero si tú quieres defender, el proceso de defensa es ese. O sea, se Ah, ya. paga, se paga el tema de tutoría y posteriormente se paga el tema de inscripción a la defensa de proyecto de grado. Entonces sí, es obligatorio, ¿no? Es parte del proceso de defensa. Ah, bueno, gracias. ¿Ya? Ya. Todos ustedes creo que ya han mandado los perfiles con su carta, ¿no es cierto? ¿O estoy mal? ¿O alguien más ha faltado por entregar, por enviar? Creo que todos ya lo han hecho en lo que he podido averiguar, digamos, de los documentos que han enviado. Entonces, todos los que ya han enviado, y nuevamente no es obligatorio, pero obviamente es parte del proceso, que estén con la intención de defender este semestre, entonces tendrían que ya pasar por cajas para cancelar el tema de la tutoría, ¿no? Entonces, eso lo hacen en cajas, dicen, es tutoría, les van a cobrar los 400, les van a dar un comprobante, así como pagan, digamos, su mensualidad, les van a dar un comprobante y ese comprobante lo van a mandar al grupo de WhatsApp. El comprobante sale con su nombre. Entonces, vamos a elaborar una tablita en donde vamos a poner ya de forma formal, ¿no? Sus nombres de ustedes con los proyectos que están trabajando, el título ya legal del proyecto. Y yo voy a adjuntar ahí sus comprobantes de pago y eso le voy a mandar al jefe de carrera para que tenga conocimiento de quienes están participando o están pensando participar para la defensa de este semestre, ¿no? ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda más? ¿Qué fecha se habilita esto del pago del tutor, Inge, o ya nomás tenemos que hacerlo? Ya está habilitado. El tema es que la tutoría no va a comenzar a trabajar porque también hay que hay un tiempo, aparte de las horas que tenemos de clase, que es de tutoría que ustedes tienen que más o menos cumplir, ¿no? Entonces, mientras más demoren, menos tiempo de tutoría vamos a tener. A eso me refiero. Entonces, lo ideal es que hagan ya nomás esto, porque miren, así como les digo, termina el segundo parcial, ahorita ya estamos sobre la primera semana del segundo parcial, tenemos 6 semanas para poder terminar todo esto. Entonces, tenemos 6 semanas y después de eso, el resto de las semanas es coordinar las predefensas, ¿no? Entonces hay que hacerlo de forma inmediata, ¿no? Inge, una consulta. En caso de que no paguemos esto de la tutoría, ya el próximo semestre tendríamos la posibilidad de defender el mismo proyecto u otro proyecto tendríamos que buscar ya. Lo que pasa es que ahorita han mandado una carta pidiendo la aprobación y solicitando el tema de tutoría. Lo que quiere decir, si en realidad no están con el interés de defender este semestre, esa carta va a quedar, por así decirlo, nula. Es por eso que yo, el informe que voy a mandar a jefatura va a tener los nombres de las personas que han cancelado, que si están cancelados quiere decir que van a defender. Entonces, se va a comenzar a trabajar incluso en la documentación, los perfiles que han mandado, el tema de la carta de solicitud que han mandado, se va a tomar en cuenta para este semestre. Y el resto ya no se lo va a tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no están formalizando. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente semestre el tema estaría disponible, por así decirlo, porque no están solicitando lo que dice la carta, que es la aprobación del tema y la tutoría. Entonces el tema quedaría disponible, ¿no? Para alguien de taller de modalidad de graduación 1 que quiera optar, digamos, por ese tema. Entonces sí quedaría disponible. Ah, ya, muy bien, gracias. ¿Ya?
¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Ya, un minutito me permiten, por favor, solamente un minutito. Perfecto, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta más hasta acá. Ya. Miren, les voy a mostrar ahora ya el documento de proyecto, que es este de acá, en donde tenemos el capítulo 3. En el capítulo 3 estamos abordando lo que se conoce como propuesta de innovación y solución al problema. Tienen un sector acá donde dice... ¿Sí? No se está compartiendo, Disculpe, ¿no? no estoy compartiendo pantalla. Muchas gracias, José. Ahora sí. Entonces, tenemos el capítulo 3 que contiene esta parte que dice propuesta de innovación y solución al problema, ¿no? Dentro de los contenidos mínimos que tenemos para este capítulo está lo que es el impacto social comunitario, beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a agarrar y en la parte de abajo de esto van a hacer una pequeña redacción donde indique quiénes se están beneficiando. Esto tiene mucha relación con la justificación social que han puesto, ¿no? Entonces, acá van a poner quiénes se están beneficiando y cómo lo están haciendo, ¿ya? En eso consiste lo que es el impacto social comunitario. Después de eso tenemos el tema de cálculo y selección de los componentes. Acá lo que ustedes van a hacer es, miren, me voy aquí a la parte de abajo, ya sabemos manejar los títulos, ¿no? Entonces es un título de segundo nivel, lo que voy a poner acá es un título de tercer nivel, ¿sí? Vamos a poner un título de tercer nivel, habilitamos el título de tercer nivel y le voy a poner acá el tema de cálculo de eje. No sé, por ahí es algo que estoy pensando calcular en este momento, ¿no? Entonces, este de acá es el 3.2. Yo le voy a añadir acá la numeración. Tenemos acá la numeración. No está en el nivel que corresponde. Le vamos a bajar el nivel al nivel 3. Y ya tenemos el correlativo, ¿no? Esto tiene que estar todo alineado hacia la izquierda, ¿no? Todo correctamente alineado. Y lo que voy a hacer acá es voy a poner los datos que tengo para el cálculo de mi eje y voy a proceder con el cálculo, ¿no? En el caso del Inventor, esto un poquito les adelanto, el Inventor saca tablas, tiene gráficos, lo que quiere decir que aquí ustedes tienen que relacionar. Si quieren utilizar el programa, yo no puedo poner aquí gráficos, por si acaso. Aquí van a poner datos y resultados, ¿sí? Y pueden poner también comentarios. ¿Qué quiere decir? No sé, a ver, yo por ahí tengo los datos de las fuerzas, ¿no? Entonces voy a poner acá, no sé, mi fuerza radial es igual a 1000 newtons, ¿no? Es igual a 1000 newtons. Por otra parte tengo mi fuerza axial, ¿no? La fuerza axial es de 350 newtons, ¿sí? Yo voy a ir poniendo los datos. Mi potencia, la potencia del motor es, y bueno, voy a ir poniendo los datos que yo requiero para hacer el cálculo del eje, ¿no? Pues vamos a poner por acá el tema de datos, ¿no? Entonces yo voy a ir poniendo todos los datos, ¿sí? Posteriormente a los datos que he puesto, yo debo poner acá los cálculos que estoy realizando, ¿sí? O también puedo poner el resultado a través de un valor numérico y algún comentario. En el caso del diámetro del eje, por ejemplo, nosotros calculamos un diámetro, pero en algunos casos seleccionamos otro. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo he calculado un diámetro de, no sé, de 30 milímetros, perdón, de 33 milímetros, ese diámetro no lo puedo utilizar de forma estándar para todo el eje. ¿Por qué? Porque los puntos de apoyo donde voy a tener los rodamientos de este eje, no hay rodamientos que tengan aro interno 33. Podría encontrar tal vez un 35. Entonces mi diámetro no va a ser 33, va a ser en la sección de los apoyos 35
y en la otra sección, que tal vez es un poco más grande, va a ser un valor mayor, ¿sí? Entonces, uno pone un comentario después del resultado. Y aquí es donde ustedes pueden poner como acompañamiento lo que hace el inventor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los criterios para saber si el cálculo que hemos hecho es correcto o no. El inventor utiliza lo que se conoce como tensión reducida. En la tensión reducida hace una comparación de el esfuerzo de las cargas versus el esfuerzo o la capacidad de resistencia del material, ¿no? Entonces hace una comparación. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es vincular. No puedo poner las gráficas de esfuerzo cortante, momento flector acá, que eso es parte del cálculo de eje, por ejemplo, ¿no? No puedo ponerlo acá, pero sí necesito. Entonces aquí yo le voy a poner ver anexo, perdón, ver anexo, no sé en qué anexo ya estaremos, ¿no? El anexo 10, ¿no? Entonces me voy al anexo 10 y ahí tengo mis diagramas, ¿sí? Y acá solamente voy a poner los resultados y algún comentario que apoye el resultado que yo tengo, ¿sí? Es solamente un ejemplo para el cálculo de eje. Para el cálculo del resto de los componentes es igual, ¿no? Ojo que en la mayoría de los casos, ustedes tienen incluso algunos casos particulares, ¿no? No solamente de la parte de elementos de máquinas, tienen algunos componentes eléctricos, entonces tienen que tener también algún acompañamiento de cálculo de esos elementos eléctricos. Les pongo un ejemplo, si alguien tiene una máquina que tiene un motor y ha puesto algunos pulsadores, obviamente va a armar un pequeño tablerito donde va a tener un térmico, va a tener los contactores, ¿no? Yo como selecciono el térmico lo selecciono en función de la potencia del motor, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia del motor me da lo que es la corriente y la corriente me permite seleccionar y calcular componentes, ¿sí? Entonces, obviamente no vamos a entrar en más detalle de cálculo eléctrico porque no están entrando tanto a fondo, salvo tal vez por ahí, creo hay algún grupo que tenía algún tema en particular, entonces tiene que hacer algún cálculo especial, ¿no? Entonces, la parte de cálculos viene de esa manera, ¿no? Entonces son todos los componentes que están sujetos a cálculo, ¿no? Si tienen rodamientos, hablamos desde elementos mecánicos hasta elementos eléctricos, ¿no? Si alguno tiene, por ejemplo, aquí viene algo interesante, si alguien tiene, por ejemplo, una banda transportadora, ¿no? La banda transportadora necesita una caja reductora, ¿no? Entonces, a través de cálculo yo puedo determinar más o menos qué tipo de caja reductora debo yo seleccionar. ¿Por qué? Porque debo saber hasta qué velocidad tengo que llegar. Entonces, son algunos cálculos que debo hacer, ¿no? Ahí no estoy calculando directamente los componentes, pero sí elementos para saber datos para poder trabajar, ¿no? De esa manera yo puedo calcular la velocidad con la que tiene que trabajar mi máquina. La velocidad y la potencia son datos bastante importantes en cualquier proyecto, ¿sí? Por otra parte viene también la potencia, ¿no? La potencia con la cual yo voy a trabajar es un dato bastante importante. ¿Por qué he seleccionado un motor de 5 HP? Porque me da tanto de torque y con ese torque hago estas cosas, ¿no? ¿Por qué en el caso creo que hay algunos que estaban trabajando con la parte hidráulica? ¿Por qué tienes ese actuador con esas características y esta presión de trabajo? ¿Por qué? Porque necesito tanto de fuerza para poder doblar objetos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Esa parte de cálculo viene así. Ustedes lo que van a hacer acá es comenzar a poner sus títulos, ¿no? Cálculo de tal pieza, y traten de hacerlo en orden, ¿no? Componentes mecánicos, componentes eléctricos, ¿no? Y algún otro necesario. Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Respecto a los anexos, tendríamos que poner el link y la foto en ese orden, o la foto y después el link, si en caso los datos y los cálculos hemos sacado de una página web o de YouTube, si se podría decir. ¿Ya? El orden es como habíamos establecido. El título viene en la parte de arriba, le van a poner anexo 1, guión y el título.
En la parte de abajo viene la imagen y en la parte de abajo viene la fuente de donde han sacado. En caso de que sea de cálculo, por ejemplo, para el inventor, eso es elaboración propia. Ustedes están haciendo eso en el inventor, ¿no? Entonces van a tener ahí anexo 1, diagrama de cuerpo libre. Van a poner la foto del diagrama de cuerpo libre que genera el inventor y abajo le van a poner en fuente elaboración propia. ¿Por qué? Porque eso lo están haciendo ustedes, ¿no? Viene así. El chasis de la máquina, ¿cómo haríamos los cálculos? Para esta parte del chasis les voy a mostrar en el videito que voy a dejar grabado, que era algo pendiente de la anterior clase, de la anterior semana. Voy a dejar un videito grabado en donde, bueno, más adelante les voy a preguntar qué cálculos necesitan, ¿no? Esto del chasis corresponde a una estructura, ¿no? Para eso hay una herramienta que se llama o se la conoce como de elementos finitos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Pablo ya está sugiriendo una herramienta de las que, bueno, voy a tomar en cuenta para hacerles la demostración en la clase que voy a grabar, ¿ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿Ya? Entonces, aquí en la parte de cálculo tienen harto que calcular, ¿no? Tienen varios elementos. Lo que dice el compañero, por ejemplo, Pablo, sobre el tema de la estructura, creo que no solamente es de él, sino de la mayoría, ¿no? La mayoría tiene una estructura para la máquina que está haciendo, ¿sí? Tienen una estructura. ¿Cómo se llama, amiga, tu gato? ¿Ya? Después de eso viene el tema de elaboración del plan de mantenimiento. En la elaboración del plan de mantenimiento, miren, no se compliquen tanto. Ojo que no les está pidiendo definiciones. Que le pongan el mantenimiento preventivo es esto, el correctivo esto y así. ¿Ya? Lo que tendrían que hacer es que ustedes sugieran. El mantenimiento correctivo de mi máquina consiste en lubricar ciertas partes cada mes, cada 2 meses. En los cuidados que hay que tener, hay que realizar un ajuste de las piezas y una limpieza general cada, no sé, cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, no les está pidiendo definiciones, sino les está pidiendo que ustedes elaboren qué tipo de mantenimiento se va a aplicar a su máquina y cómo, ¿ya? En el tema de seguridad industrial entraría lo que es la parte de, básicamente la parte de el tema de uso, manejo de EPPs. Entonces ahí sí podrían poner tal vez un poco de teoría, ¿no? En base a los EPPs que ustedes han requerido para realizar este trabajo, ¿ya? Después tenemos el tema del presupuesto del proyecto y el precio de venta. No sé si recuerdan, en el perfil tienen ya esta tablita. Es una tablita que ya la han elaborado, que tiene los ítems, tiene los costos operativos, los sueldos y al final le han puesto un precio de venta, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, ya lo tienen, ¿ya? Esto ya lo tienen. Entonces, solamente es acomodarlo acá. Esto es nuevo. Resultados esperados, conclusiones y recomendaciones. Los resultados esperados, miren, tienen la información de qué cosas esperan que se cumpla cuando la máquina esté fabricada, esté hecha. Ojo que es una expectativa. Todavía no se ha cumplido, todavía no han fabricado, ¿no? Resultados esperados es que diga, no sé, mi máquina va a doblar tubos de 1 milímetro. Entonces, en resultados esperados se espera que la máquina realice el doblado de tubos redondos de 1 milímetro de espesor con diámetros que puedan ir desde, y no sé, algunos valores de diámetro. También se espera que la máquina doble no solamente tubos redondos, sino también doble tubos cuadrados, que al momento de realizar el doblado no se arrugue la pieza. Entonces, son resultados que ustedes esperan de todo el trabajo que están haciendo en el proyecto. ¿Ya? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto. Con la parte de mantenimiento, seguridad, el presupuesto, no se olviden, esto ya lo tienen hecho.
con la parte de resultados esperados. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Ya. Ahora, ustedes dirán el tema de las conclusiones. Miren, generalmente las conclusiones se las elabora cuando todo el trabajo ya se ha realizado, incluso la fabricación. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a armar la conclusión si no estamos fabricando la máquina? ¿No? Entonces, hay que ver de dónde salen las conclusiones, porque en realidad no es una sola, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan, a ver, vamos a ver de buscar por acá un trabajito antiguo que ustedes han elaborado, que es la parte de la matriz de diseño metodológico, esta de acá, ¿no? La matriz de diseño metodológico, que es de donde ustedes han sacado sus objetivos específicos, miren, esto de acá, estos eran sus objetivos específicos. Esto es lo que ustedes tendrían que hacer al momento de elaborar su proyecto. ¿Han hecho la parte de investigación? Sí han hecho. Tienen esa parte en el documento. Han hecho la parte de diseño, están elaborando los planos, están diseñando sus piezas, por lo tanto, esto también lo están haciendo. Cálculo y selección de elementos, también lo están haciendo. Implementación de elementos de protección y seguridad, seguramente algo han tomado en cuenta dentro de su diseño, entonces también lo están haciendo. Implementación del mantenimiento y cuidados, también lo están haciendo. Es uno de los capítulos, ¿no es cierto? Elaborar costos y presupuestos, también tienen su tablita de costos y presupuestos. Esta parte de aquí no la están haciendo, ¿no? No la van a hacer tampoco, no la van a realizar. ¿Cómo elaboramos las conclusiones? La conclusión es indicar yo he planteado aquí investigar en la comunidad sobre la situación actual del consumo de agua. Entonces, ¿qué voy a poner acá en conclusiones? En el trabajo se pudo concluir que gracias a la investigación que se hizo en esa zona donde había ese problema, se pudo determinar la necesidad que tenían los comunarios, ¿no? Entonces, estoy poniendo esa mi conclusión en función de lo que estoy planteando acá, ¿no? ¿He cumplido esto? Sí, he cumplido, ¿no? Después de eso hemos puesto esto. Puedo poner una coma y digo, por otra parte, una vez que detecté la necesidad, gracias a la investigación realizada, se pudo determinar un modelo de equipo, en este caso, de sistema de filtrado que permita potabilizar el agua para grupos bastante grandes de personas, por ejemplo, ¿no? Y así, las conclusiones es lo que nosotros hemos concluido de lo que estamos haciendo acá, en estas actividades. Así van a ser con todo, con el diseño, con el cálculo. ¿Qué va a pasar cuando ustedes lleguen a realizar el montaje y armado y realizar las pruebas? Entonces, acá pasa lo siguiente. Ya no es una necesidad de ustedes que, por ejemplo, tengan que presentar el documento más la fabricación, sino en realidad ahorita la necesidad de la defensa es solamente presentar el documento, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos de que no estamos fabricando, por lo tanto no vamos a hacer pruebas, ¿no? Podrían indicar eso, porque básicamente eso está pasando, ¿no? Podrían ponerlo así, dentro del proceso para la defensa de proyecto de grado, ya no es una necesidad la fabricación de la máquina. Por lo tanto, no se cuenta con la máquina en físico y tampoco se llegaron a realizar las pruebas. Solamente se realizó el proceso de investigación, diseño y cálculo, ¿no? Que es básicamente lo que ustedes han hecho, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Algo que quisieran que les repita, tal vez no se ha entendido bien. ¿Ya? Los siguientes son las recomendaciones. En las recomendaciones ustedes van a poner qué cuidados básicamente se tiene que tener con la máquina. Tener cuidado de no exponer al sol, tener cuidado de no exigirle un trabajo
continuo de más de 8 horas porque no es una máquina industrial, ¿no? Entonces, en las recomendaciones ponen básicamente los cuidados que se debe de tener con la máquina que ustedes han diseñado. Después de eso, y por último, viene lo que es la bibliografía. Para esto de la bibliografía, no sé si recuerdan, ustedes han aprendido ya a través del Word, tenemos aquí un sector de referencias, insertar citas. A partir de acá nosotros hemos aprendido a insertar citas, ¿no? Le ponemos agregar nueva fuente y desde acá nosotros podemos seleccionar el tipo de fuente, si es de algún libro, de donde hemos sacado, ponemos los datos, le damos en aceptar y el Word va a poner acá la cita bibliográfica, ¿no? Después de eso íbamos acá a bibliografía y insertábamos toda la bibliografía, ¿sí? De esa manera tenían acá la parte de bibliografía, ¿no? Lo que correspondía a bibliografía. De esa manera, miren, el documento ya estaría casi terminado. Esto del proceso de fabricación, estaba viendo de realizar esta tabla, pero no lo vamos a hacer, no vamos a usar esta tablita. Vamos a utilizar algo que está en el documento del libro que les había pasado, creo que está por acá, que en la parte final, en realidad tienen, no sé si lo han llegado a revisar el librito que les proporcioné, tiene en la parte final donde está, por aquí ya tendría que estar. No, no está. Falta aquí lo que viene a ser el tema de hojas de proceso, ¿sí? Yo les voy a pasar un formato, solo que el formato por el momento lo tengo en formato PDF, pero lo que va a sustituir a esta parte de esta tabla va a ser lo que son las hojas de proceso, ¿no? De alguna manera yo sé que ustedes ya saben manejar hojas de proceso, sino de lo contrario, cómo entran al taller a hacer algún trabajo, ¿no? Para entrar al taller, quieren fabricar una pieza, tienen que tener su hojita de proceso. Entonces, el formatito de esto, hoy día se los voy a pasar al grupo para que le den una revisadita y para que de a poco vayan llenando también la hoja de proceso, ¿no? Entonces, lo que ustedes al final van a entregar de todo el documento como primer borrador es capítulo 1, 2 y 3, las fuentes, los anexos. Anexos va a tener lo que es la parte de figuras, gráficas que hayan utilizado en los distintos capítulos. Va a tener los planos y las hojas de proceso, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, consulta, algo que desean que les repita tal vez. Miguel, sobre la bibliografía ya, que ya habíamos presentado en quinto semestre, tendríamos que copiar y pegarlo al nuevo documento o tenemos que hacer otro input. No, no, José, está bien lo que dices. En realidad, lo que han hecho es que esa bibliografía la han utilizado para el documento, entonces no la tienen que borrar. Esa es la bibliografía de este documento. Solo que ahora han aumentado más cosas, entonces de seguro han consultado más información, más libros. Entonces, sería raro que sigan manteniendo las dos o tres citas bibliográficas del perfil. De seguro ahora con todo lo que se ha ido trabajando tienen más bibliografía. Entonces, a esos 2, 3 que tenían en el perfil, que lo van a poner acá, le van a poner el resto. La cuestión era aumentar, entonces no la entendí bien, Miguel, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿Nadie? ¿Ya? Muy bien, entonces
Esta parte del capítulo 3 ya les he explicado. Les voy a poner un modelito de hoja de procesos que voy a tratar de convertirlo a Word, como les decía, está en PDF. Y les voy a dejar ejemplitos de hojas de proceso, ¿ya? Para la parte de elaboración de planos, el tipo de formato que yo les voy a pedir a ustedes que presenten, básicamente, tenemos por acá, tenía ya un ejemplito, creo que es este. Mm, a ver, un segundito. Creo que ya está por acá. Ya, son estos dos de aquí. Wow, ¿qué ha pasado? Bueno, un segundito. Ahora sí. No los está abriendo. Un segundito. Qué macana. Mm,
Pucha. Es, van a disculpar chicos, es justamente una de las razones por las cuales tengo algunos problemas al momento de conectarme, está con problemas mi máquina. No puedo abrir ahorita ningún documento. Eh, a ver, tampoco tengo cómo mostrarles acá porque no me permite abrir los archivos. A ver. Ahí está. Ya, lo que quiero mostrarles, bueno, este es un ejemplo bastante pequeño. Obviamente el cajetín les voy a dar, este es el cajetín que manejamos en electromecánica, el que vamos a manejar con ustedes, lo único que va a cambiar es el logotipo. Después el resto se maneja de la misma manera, ¿no? En un momento más les voy a explicar más o menos cómo tienen que configurar, qué cosas tienen que hacer con el cajetín, pero por lo pronto quisiera mostrarles un poco del formato de presentación. Son dos archivos que básicamente ustedes tendrían que presentar, ¿no? Por una parte está el plano general, ¿no? Donde tenemos estos dos planos. Un plano de vistas generales, donde tenemos las medidas totales del ensamblaje en general, que puede ser así, de forma a colores, ¿no? Este plano, como es un plano considerado general, no tiene el material. ¿Por qué? Porque estas piezas pueden ser de distintos tipos de materiales, ¿no? No tiene tolerancias porque las tolerancias, cada pieza tiene su tolerancia de fabricación. Entonces, tampoco se le pone número de plano. Entonces, no tiene número de plano, no tiene material, no tiene tolerancias, ¿sí? El resto de los valores sí los tiene. El tamaño de hoja, escala, los nombres de las personas que están trabajando, el nombre de la pieza, el nombre de la máquina, ¿no? Después de este plano viene el plano de vista explosionado, ¿no? Para el plano de vista explosionado, el formato de presentación viene así. Uno, no necesitamos que tenga esto las líneas de seguimiento, las líneas que normalmente el Inventor nos muestra cuando hacemos un explosionado, no las necesitamos. En realidad, esas líneas son para planos de montaje. Este no es un plano de montaje, es un plano para lista de piezas, ¿ya? Entonces, no tiene las líneas de seguimiento, ¿sí? Traten de hacerlo siempre bien ordenado, no saquen por aquí y por allá las piezas, sino traten de hacerlo ordenado. Eso les digo porque el Inventor permite hacer como una especie de, no es simulación, sino o sea, lo vuelve dinámico el tema del armado y desarmado. O sea, en el mismo orden que ustedes están sacando y cómo están sacando las piezas,
el Inventor guarda. Y después de eso podemos crear una animación del ensamblado y desensamblado. ¿Ya? Entonces, traten de hacerlo de forma ordenada. Por otra parte, la lista de piezas tiene la siguiente información. El número del elemento, que es básicamente los globitos. Tenemos la cantidad de cada una de las piezas. Tenemos el nombre de la pieza y el número de plano. Entonces yo debo asignarle un número de plano a cada una de estas piezas que vemos acá. ¿Sí? Las observaciones, miren, yo les recomiendo usar solamente en el caso de que tengamos piezas compradas. Yo le voy a poner la numeración a todas las piezas que yo voy a fabricar. Un motor, por ejemplo. El motor tiene que estar aquí. Yo no voy a fabricar el motor lo estoy comprando. Entonces, aquí va a venir el motor. No tiene número de plano, porque no lo voy a llevar a un plano para sacarle medidas. Y en observaciones yo debo poner los detalles de cómo yo voy a comprar ese motor. ¿Qué quiero decir? Es un motor de 1 HP, marca Beck, de motor en baja, unos 1420 RPM monofásico. No necesito más datos. Potencia, velocidad de rotación, incluso le he puesto la marca, la potencia, y bueno, no necesito más datos del motor. Si voy a trabajar con un actuador lineal, un actuador neumático, digamos, ¿no? Entonces le voy a poner aquí actuador neumático, cantidad, no sé, 1. En observación le voy a poner actuador lineal con el código de la marca Festo, SMC, Norgreen, no sé de qué marca estarán comprando, AirTag. Le van a poner la marca, el código con el que se compra y los datos más importantes para el actuador es uno, el diámetro, después es la carrera es cuánto se extiende y después es la presión de trabajo y la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en descripción, en observaciones, mejor dicho, yo voy a poner los datos detallados de las piezas que no voy a poner en plano si no las voy a fabricar. Si no las voy a comprar, perdón. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes van a hacer estos dos planitos. Se pueden volver 3 si ustedes gustan. Algunas personas suelen poner acá como primera página el isométrico, ¿no? En un A4 el isométrico, después este viene a ser el segundo. Las 3 vistas básicas, la vista frontal, lateral y superior. Y después viene el explosionado. Entonces algunos manejan esas 3 hojitas, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? ¿No hay dudas? ¿A qué te refieres, Pablo? Lo que pasa es que no hay, o sea, ¿qué hojas más pondrías de esta parte? Porque esta parte, miren, es como un libro, los planos son como un libro. Esa vista isométrica vendría a ser la portada, ¿no? Un breve resumen, por así decirlo, vendría a ser el plano donde tenemos las vistas generales. Y el plano explosionado donde tenemos la lista de piezas vendría a ser como el índice del libro, donde tenemos ahí cada título y las páginas, por ejemplo. Y después de eso vienen recién los planos, ¿no? En los planos pueden haber varios, ¿no? Entonces, no sé qué plano más deseas incorporar, Pablo, a esta primera parte, ¿no? Ah, ya. Entonces es así, ¿ya? Ah, ya, está bien, Pablo. Después de eso vienen los planos de pieza, ¿no? Para los planos de pieza tenemos acá una pieza, 2 piezas, todas las piezas de forma independiente, ¿no? Entonces, respetando el plano, ¿no? Estos planos ya tienen toda la información. Tienen la información del material, las tolerancias que se están utilizando, tienen el número de plano, ¿no? Tienen toda esa información, ¿sí? Generalmente acá las vistas que se ponen es una isométrica. Y ojo que de la isométrica sale la vista frontal. Esta isométrica me está mostrando como vista frontal esta cara y esta cara. Obviamente no voy a trabajar con esta, ¿no?
Mi vista frontal va a ser esta. Entonces ponemos las cotas. La plantillita hasta cierto punto está configurada para que les acomode la distancia de la primera cota. Pero el Inventor, y eso pasa con cualquier programa de diseño, tienen un problema cuando no seleccionan bien la arista que quieren medir. Entonces, si no seleccionan bien, no les va a dar la primera distancia 10 milímetros, les va a aparecer cualquier otra cosa. Entonces, ustedes tienen que más o menos ver de acomodar manualmente, ¿ya? Entonces, en cada uno de los planos ya vienen llenando cada uno de los datos, ¿no? El seleccionar si es que tiene algún tipo de ajuste, cotas de chaflán. Miren, no todas las piezas, en este caso, miren, tengo la vista frontal, la vista superior y tengo un corte de sección, ¿no? No todas las vistas son vista frontal, lateral izquierdo y superior. Puede haber algún caso como este de acá, por ejemplo, es solamente vista frontal y no necesito más vistas, ¿no? Ancho, altura y espesor. ¿No? Para el tema de ejes, recuerden también el tema de los estilos de acotamiento, cotas en serie, como las que están viendo acá, cotas en paralelo o una combinación entre serie y paralelo, ¿no? Y bueno, viene de esa manera. O sea, en realidad después de eso lo que ustedes tienen que hacer es aplicar los conocimientos que ya tienen de acotación y que ustedes me indiquen, y eso quisiera que me indiquen ahora, si hay alguna herramienta o alguna cota en particular que tal vez quisieran revisar y lo podemos ver ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran revisar alguna cota especial tal vez? ¿No? Ya, está bien. El montado, ¿a qué te refieres con el montado? Ah, el ensamblaje. El ensamblaje de piezas. Ya. Ahorita, bueno, estamos preguntando de los planos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta de los planos y después podríamos ver esto del ensamblado. Planos, no hay más dudas. Perfecto. Antes de entrar con la pregunta que tiene Pablo, lo que quisiera mostrarles es en la plantilla, obviamente la plantilla, el formato que yo tengo es del 2018, ¿sí? Entonces, yo les voy a pasar algunos del 2018 porque no sé si todos tienen una versión actual de Inventor, porque el que les voy a pasar con la imagen del Inventor, con la imagen del logo de la carrera, ese va a ser ya de acuerdo a la versión de Inventor que yo tengo, que en este caso es la 2020, ¿ya? Les voy a dejar la 2018 así y les voy a dar aparte la imagen, el logo de la carrera para que ustedes cambien manualmente, ¿ya? Pero básicamente la plantillita trabaja de esta forma, ¿no? Hacer algunas configuraciones básicas, por ejemplo, en el tema de archivo, tenemos el eProperties de la plantilla, del plano, y nosotros comenzamos a modificar desde acá. Como por ejemplo, ¿no? Aquí tienen el tema del nombre del diseñador. Ustedes ponen acá el nombre del diseñador y automáticamente va a modificar el nombre de la persona que está dibujando y la persona que va a fabricar. La fecha de entrega que ustedes tienen acá la pueden modificar a través de la fecha de creación, desde acá. Entonces yo le puedo poner la fecha de hoy. Aquí le voy a poner Paz Rodrigo, mi nombre, ¿no? Ahí está. Al margen de esto, hay un sector donde nosotros podemos poner el nombre de la máquina, pero solamente el nombre de la máquina, no el nombre de la pieza, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a agarrar, eso está, si no estoy mal, tendría que estar acá. Proveedor, ubicación, pieza,
descripción, resumen, general. En proyecto, acá donde dice proyecto. Entonces en proyecto yo le voy a poner aquí el nombre de la máquina. ¿Sí? Pues acepto y me ha modificado esto, me ha modificado la fecha. El nombre de la máquina no me ha modificado y la escala tampoco les va a botar de forma automática. Pero eso es por lo siguiente. Aquí les voy a refrescar un poquito la memoria del tema de configuración de cajetines. Me voy acá donde dice editar definición. Lo primero que me va a pedir es buscar este logo. Yo lo voy a suprimir. O podríamos ver de poner el que está, ¿no? Que es este de acá. En realidad es este de acá. Le pongo a abrir y de esa manera ya está, ¿no? Entonces, el tema de proyecto acá no está funcionando y eso es porque en las propiedades de modelo, que es de esto, que es la variable que hemos introducido, no es variable de propiedades de modelo en realidad, sino son propiedades de dibujo, que es del plano. Propiedades de modelo hace referencia a la pieza, propiedades de dibujo hace referencia al plano. Entonces acá tendría que poner el nombre de diseño, ¿dónde está? O proyecto, diseño, diseñador, proyecto era, ¿no? Creo que sí. A ver, le damos una revisadita. Diseñador. Tan. Sí, está bien, es proyecto. Voy a actualizarlo. Y de esa manera, esto de acá ya no está en función de la pieza, sino está en función de este documento de plano. Acá quiero añadir también una escala, ¿ya? Entonces voy a añadir un texto, acá, como este. Vamos a poner por aquí más o menos, tratando de acomodarlo. Y acá le vamos a poner para que aparezca automáticamente la escala, ¿no? Entonces, para eso yo voy a venir acá. Eso, si no estoy mal, es una propiedad de la hoja. Y tenemos aquí el tema de la escala de la vista inicial. Añado esta variable, acepto y de esa manera ya tengo aquí la variable de la escala, ¿no? Voy a terminar esto que estaba haciendo y de esa manera, miren, incluso aquí ya me está apareciendo el nombre de la máquina. Si yo quisiese insertar acá alguna pieza, vamos a ver si tengo por acá alguna. Esta, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a abrir. Ahí ya me está tratando de insertar. Yo selecciono acá la escala, puedo ponerle más vistas, ¿no? Pero esta es la primera vista que estoy introduciendo. Por el momento le voy a poner aceptar. Y me está apareciendo el tema de la escala con la que estoy trabajando, el nombre de la pieza y el peso. El nombre de la pieza y el peso están apareciendo con cualquier cosa, ¿no? No menos con lo que debería. Lo que vamos a hacer acá es, a ver, voy a abrir esta pieza y voy a ver qué está sucediendo, ¿no? Resulta de que la pieza en realidad está grabada con el nombre de ejemplo y no con el nombre que corresponde, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es modificar sus perdón, sus e-properties. Entonces entramos acá, nos vamos a donde dice proyecto y en donde dice número de pieza yo le voy a cambiar, ¿no? Entonces, esta es una caja de chapa. ¿Sí? Por otra parte, quiero ver y revisar sus propiedades físicas también. Por algo no me están apareciendo aquí las características del material y es porque no está actualizado, ¿no? Yo le doy aquí a aceptar. Después de eso, bueno, vamos a guardar la pieza. Vuelvo acá y me ha modificado, ¿no? Me está apareciendo ya con el nombre de la pieza y el material. A esto le faltaría introducir el tema de tolerancias, ¿no? Ustedes conocen un poco ya de tolerancias. Las tolerancias vienen de acuerdo a lo que es tolerancia fina, tolerancia normal o tolerancia gruesa, ¿no? Generalmente esos datos los sacamos en función de no sé qué libro manejan, si es el Sharkus, el Casillas o algún prontuario, pero sale generalmente de alguna tabla, ¿no? De tolerancias. El tema de acabado superficial, igual hay básicamente tres distintos tipos de acabados. Uno que es acabado, es sin acabado en realidad. El otro es acabado por algún mecanismo de mecanizado. Y el otro es el prohibido realizar acabado.
¿no? Entonces ustedes seleccionan el tipo de acabado que ustedes quieren que tenga la pieza, ¿no? De esta manera van a ir trabajando los planos, ¿no? Entonces, lo que les debo insertar el día de hoy, perdón, el día de hoy es, uno, las hojas de proceso y dos, estas plantillas de planos, ¿no? Ahora, no sé si ustedes, creo que eh, ustedes llevan también materias independientes de elaboración de planos. Entonces, no sé si ustedes en este momento ya tienen un formato de plantilla. Eso para ver de uniformizar y manejar solamente un modelo. Y generalmente yo, para presentar planos a diferentes docentes, incluso a la licenciada Sofía, manejaba el que la licenciada Sofía nos proporcionó en el primer semestre o en el segundo, que pasábamos dibujo técnico con ella. Ese formato es el que yo manejaba. No sé si estaría bien, más o No hay ningún menos. problema, José. Eh, Perfecto. Solamente eso quería aclarar. Está bien. Entonces, ustedes ya tienen formato de plano. básicamente, Ya. no sé si mis compañeros usarán del mismo o tal vez de otra manera. ¿Alguien tiene alguna dificultad con el formato que maneja la profe Sophie? Porque en realidad creo que incluso la parte de diseño están trabajando un poco con ella ahora, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna dificultad o no cuenta con esta plantilla? Ya, perfecto. Yo cuento, pero está volcado la hoja. Pero tienes la plantilla, entonces puedes ver de corregirla tal vez, ¿no? Entonces, está bien. Mejor no los voy a confundir con el formato que yo manejo. Entonces, tienen ya su formatito de plantilla para elaboración de planos. Tú no tienes. Ya. Yo no tengo el formato de la profe Sophie, la verdad, ¿no? Entonces, eh, para el que guste, podría dejar ahí mi formato con el logo de la carrera. Y ustedes ya ven si lo manejan, no lo manejan, ¿sí? Eh, muy bien. Ahora sí, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda más antes de ver el tema. Ya, está bien, Juan. Antes de ver el tema de ensamblado que preguntaba Pablo. Y yo tenía algunas pequeñas dudas. Yo que recuerdo, la licenciada Sofía nos enseñó dos formas de poder realizar el marco y el cajetín. Ya, la primera forma es lo que usted nos estaba indicando, de poner para que directamente salga de la pieza en el cajetín los nombres. Ya, y otro directamente con texto. Yo generalmente, para hacerlo más rápido, ya los planos lo uso yo la herramienta de texto, pongo qué tipo de hoja es, qué escala es, o sea, directamente yo lo pongo manualmente, no uso respecto a e-properties de Inventor. ¿Estaría bien eso o sí tengo que manejar esa herramienta que usted nos acaba de indicar hoy día ahí? No, no, José, para nada. Miren, es más, el tema de diseño como tal, o sea, yo les voy a guiar, pero no les voy a calificar cómo están haciendo su diseño, si su dibujo está bien definido. No les voy a calificar eso. Al final, en realidad, yo les voy a hacer un seguimiento de acuerdo a las dudas que tengan, pero al final lo que yo voy a revisar son los planos. Entonces, el plano no lo voy a revisar en el formato del Inventor. Ustedes me lo van a proporcionar en formato PDF. Entonces, yo no voy a revisar si, por ejemplo, hiciste manualmente o usaste, perdón, variables. A mí me gusta mucho usar variables porque no pierdo tiempo. Si agarro, inserto la pieza, es configurar solamente uno. Agarro, inserto la pieza y automáticamente me salen los valores. Lo único que yo coloco es si es que hay alguna observación o si es que hay, o bueno, el tema de tolerancias, por ejemplo, ¿no? Aunque tolerancias también se le podría asignar variable, pero depende cómo has hecho el diseño de la pieza. Al momento de diseñar la pieza se le pueden dar datos de ajustes y tolerancias, cosa de que cuando tú insertes en el plano igual aparezca de forma automática, ¿no? Entonces,
Nuevamente, yo no les voy a evaluar cómo están manejando el Inventor, ¿no? Porque han tenido ya varias materias referidas al diseño, donde sí, digamos, tenían que evaluarles, ¿no? Aquí yo les voy a evaluar el producto final, que es los planos, porque eso va a ir en lo que estamos haciendo en la materia, que es el documento, ¿no? Entonces, no importa, José. Muy bien, Inge. Y la última consulta es, ¿el logotipo eh, tiene que ser de la carrera de mecánica industrial o un logotipo propio tendría que ser, Inge? Ah, ya. Este es un documento ya más formal. Entonces, la carátula que ustedes están presentando tiene el logo del instituto y está con el logo de la carrera más. De esta manera, los planos sí tendrían que llevar el logo de la carrera en este caso, ¿no? Muy bien, Inge, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? Ya, antes de ver lo de Pablo, me gustaría que me comenten qué tipo de herramientas de cálculo quieren ver del Inventor. A grandes rasgos yo les indico algunas, ¿no? Y ustedes me van a decir, esta necesitamos, ¿no? Entonces, tenemos por acá las herramientas. Para empezar, bueno, el Inventor maneja lo que es el Design Accelerator, que tiene todas las herramientas para la parte de cálculo de elementos de máquinas que se encuentran en la pestaña de diseño, ¿sí? Tienen desde elementos de compresión, elementos elásticos, permite calcular elementos elásticos el programa, permite calcular en algunos casos incluso el tema de ajustes, elaboración de tornillos de potencia, tema de levas, juntas tóricas, chavetas, elementos de transmisión como ser correas, ya sea trapezoidales o síncronas, las cadenas de rodillo, permite calcular, perdón, rodamientos, permite calcular engranajes rectos, helicoidales, tornillos sin fin, cónicos, permite calcular ejes, permite calcular pasadores y elementos de conexión como ser pernos, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿qué perno yo voy a calcular? No creo que entren con sus proyectos en tanto detalle. Cuando hablamos de líneas de gas y elementos que sí tienen que tener van a tener alguna carga, estamos hablando de pernos de grado, algún perno especial, entonces sí se hace el cálculo, ¿no? Pero por lo general nosotros seleccionamos el perno y bueno, ya cumple su función y si no se le asigna mucha carga, no se le toma en cuenta, ¿no? Y después tenemos lo que se conoce como análisis de elementos finitos, que era lo que preguntaba el amigo Pablo, ¿no? Con el tema del chasis. Elementos finitos, en la clase grabada que les voy a dar, les voy a poner esta información. De todo lo que les he mencionado, ¿qué herramientas más quisieran ustedes ver? Ahorita tengo ya anotado el tema de análisis de elementos finitos. ¿Qué otra herramienta más desearían ver? Pablo, chavetas. Entonces, con Pablo estamos con la parte de estructuras, la parte de análisis de elementos finitos y chavetas. ¿Alguien más? ¿Alguna herramienta más en particular que quisieran que veamos? Parte hidráulica no hace el Inventor, ¿no? Pero en realidad, para la parte hidráulica, o sea, ¿qué tomas en cuenta? Uno, el tipo de fluido que estás manejando, ¿no? Eh, necesitas conocer la presión de trabajo, necesitas conocer la fuerza que tú requieres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fuerza tú requieres para doblar un material? Eso tendrías que ponerte a investigar. Si me estás pidiendo la parte hidráulica, asumo que estás queriendo accionar algún actuador, algún elemento mecánico de ese tipo, ¿no? ¿Cómo seleccionas un actuador hidráulico? Seleccionas en base a la presión con la que tiene que trabajar y hay una ecuación, si uno ve, digamos, la forma geométrica que tiene el actuador, que dice presión es igual a fuerza sobre unidad de área, ¿no?
La presión, tienes que saber más o menos con qué presión va a trabajar tu actuador. Y el área podría ser algo que quieres seleccionar en base a la fuerza que necesitas. Por ejemplo, yo necesito, no sé, unos 5000 newtons para doblar un objeto, ¿no? Entonces, en base a esa presión que tienes y la fuerza que tienes, puedes calcular el área. Tú tienes el área y con el área tú puedes seleccionar ya de qué diámetro de émbolo vas a adquirir tu actuador o vas a fabricar, porque hay lugares donde fabrican y uno también puede llegar a fabricar el actuador hidráulico, ¿no? Entonces llegas a determinar el área, de esa manera puedes determinar el diámetro que tiene el émbolo, ¿no? Y el siguiente dato sería, por ejemplo, el tema de la longitud. ¿Qué tanto se va a desplazar el actuador, ¿no? No hay una herramienta acá, la verdad, para la parte hidráulica. Pero ustedes manejan el Automation Studio. En tu caso, Sony, si me estás hablando de parte hidráulica, no sé si estoy mal, estás trabajando con un circuito hidráulico, entonces tendrías que tener incluso un esquema donde simules este proceso, ¿sí? ¿Alguna herramienta más? Ya está bien, Juan. ¿Alguna herramienta más? Ahorita estamos hablando del Inventor, ¿no? Ya. Uy, la clase grabada va a ser súper corta. Entonces, solamente me están pidiendo la parte de ni siquiera ejes, ¿no? Me están pidiendo la parte de chavetas y me están pidiendo la parte de estructuras, ¿no? Lo que se conoce como análisis de elementos finitos. Muy bien. ¿Alguna otra herramienta más del Inventor? Ejes más. ¿Ya? Entonces estamos con ejes, chavetas y análisis de elementos finitos. ¿Alguna más? Ya. Ya está bien. Ya, no hay más herramientas. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo otro que decía el compañero, que era la parte de ensamblaje, ¿no? Entonces, para la parte de ensamblaje, nosotros, creo que tengo aquí un modelito. Y ojalá me deje abrirlo. Ahí está. Sí, está bien, se puede abrir. Tenemos distintas piezas. Depende si el Inventor está configurado para que la primera pieza se fije automáticamente o no. Lo mejor es seleccionar siempre primero la pieza que va a ir fija, ¿no? El ensamblaje terminado de este objeto es este, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es insertar la primera pieza que nosotros consideramos que va a ser una pieza fija y el resto se va a acomodar de acuerdo a esa pieza. Le voy a poner a esta pieza abrir, ¿no? Ahí estamos insertando la pieza. Por otra parte, vamos a acomodar un poquito más esto, hasta ahí. Esto de acá, miren, no está fijo y no está bien que no esté fijo. Yo puedo agarrar, hacerle clic derecho acá y ponerle fijo, pero no es lo mejor. Lo mejor es siempre acomodar de acuerdo a los planos. Estos planos que están viendo que les estoy mostrando ahora son los planos de la pieza. Y estos que ven acá arriba son los planos del archivo de ensamblaje. Entonces no están a la misma altura, ¿no? Lo ideal es que compartamos los mismos planos, en pocas palabras. La herramienta que nosotros tenemos para poder realizar de forma básica el armado es la herramienta de restringir. A través de restringir, nosotros tenemos la restricción más básica, que es esta de coincidencia, que puede ser como coincidencia a contracara o nivelación, las dos caras al mismo nivel, ¿sí? Entonces yo voy a hacer esto con los planos, miren, YZ del archivo y el YZ que es de la pieza, ¿no? Ahí va uno, el XZ con el XZ, ahí está el otro, y el XY con el XY. Ahí. Aplicamos y bueno, esto de alguna manera ya está fijo, ¿no? Y está compartiendo los mismos planos que tiene el archivo de ensamblaje, lo cual es bueno.
Muy bien, hasta acá yo le hago clic derecho y ahora sí ya lo puedo fijar. Entonces esto ya no se va a mover. Vamos a insertar el resto de las piezas, ¿no? Tenemos ejes escalonados, solamente hay uno. Tenemos los laterales, ¿no? Tenemos uno de este lado, el otro de este lado. Y tenemos la polea, ¿no? Ahí está. Básicamente lo que tendríamos que hacer ahora es comenzar a armar, ¿no? Para el armado, miren, no es muy complicado, ¿no? En este caso yo voy a agarrar y voy a seguir utilizando las mismas caras, ¿no? En este caso quiero, por ejemplo, que esta cara de acá se ponga aquí. No es nivelación, es coincidencia. Entonces selecciono esto y ya está acomodado. El siguiente para mí va a ser nivelación. ¿Qué quiere decir? Yo quiero esta cara con esta a la misma altura. Ahora esta cara con esta a la misma altura. ¿Sí? Volvemos a coincidencia. Selecciono esta y esta cara. Aplicamos. Ahora nivelación. Esta cara con esta. Ahí está. Aplicamos. Y esta cara con esta. Perfecto. Seleccionamos ahora el eje, ¿no? Nos vamos aquí a coincidencia, seleccionamos el eje y el agujero. Ahí está. Esto sirve como tope, ¿no? Entonces vamos a seleccionar esta cara y que se acomode con respecto a esta otra, ¿no? Ahí está. Faltaría acomodar esto de la polea, ¿no? Entonces, nuevamente compartimos los ejes. Ahí está. Y voy a poner esta cara con respecto al tope que tiene el eje, ¿no? Ahí está. Y de esa manera, bueno, básicamente yo ya tengo el ensamblaje, ¿no? Ahora, hay ensamblajes que pueden ser más complejos, ¿no? En este caso es sumamente sencillo este, ¿no? Es más, hemos usado solamente dos opciones, ¿no? Coincidencia y nivelación. Hay otros casos que tenemos formas un poco más irregulares, ¿no? Cuando es ese el caso, yo les recomiendo que en la misma pieza le pongan planos de referencia. Le pongan planos, cosa de que cuando eso se lleve al ensamblaje, gracias a esos planos, pueden ser ejes, gracias a esos planos o ejes nosotros podamos acomodar, ¿sí? Muy bien, hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Ya. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué es la información que les tengo que subir? Les voy a subir una plantillita con el archivo de elaboración de planos, un modelo de hoja de proceso en PDF y el otro en hoja Word. Voy a tratar de convertirlo. Y básicamente quedaría pendiente la grabación que voy a hacer de la parte de elementos finitos, chavetas y ejes según lo que están solicitando. ¿Ya? Traten de avanzar todo lo que puedan, cosa de que el siguiente viernes aprovechemos al máximo el tiempo con dudas, para que ya la siguiente semana entreguen prácticamente el documento ya completo y la subsiguiente semana entreguen lo que vendría a ser los planos. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá ya para terminar? Perfecto. Entonces, quedamos hasta acá, chicos. Les mando un saludo bastante grande y bueno, nos estaríamos viendo hasta la siguiente semana. ¿Ya? Que les vaya bien, chicos. Un saludo grande. Hasta luego, Inge.